Buenos días. Buenos días. Dios te bendiga esta mañana. Vamos a iniciar este día con un tema muy importante que se llama el principio de la unidad. Y sobre este tema, pues es importante que sepas que no estás solo en la encomienda. Y para esto el Padre nos hace sentir que estamos trabajando en unidad con Él. Cuando Jesús dice en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos, afirmaba que Él no estaba solo, sino unido al Padre para cumplir el propósito. Y vamos a continuar con este tema que es muy importante para adentrarnos más y poder conocer más de la unidad con el Padre. Bendiciones. Muy bien, vamos a irnos rápido. El principio de la unidad. El principio de la unidad. En Efesios 4:1 dice lo siguiente: yo pues preso en el Señor. Les ruego que anden como digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamado, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hoy no vamos a abocar a lo que viene siendo la unidad. Esa unidad que en realidad muchas veces estamos buscando las estrategias, buscamos hacer confraternidades, como muchos dicen por ahí, para que haya una unidad. Y gloria a Dios, ¿verdad? Por eso. Los que hacen ese tipo de eventos, ¿verdad? Pero más que nada, si aquí están las instrucciones, ¿por qué buscamos la unidad en nuestras fuerzas? ¿Por qué buscamos la unidad en querer hacer manifiesto de que estamos unidos, que los cristianos miren cómo somos, para que digan qué bonito, ¿verdad? Es una familia. En fin, no, hay muchas cosas. Pero en el espíritu del hombre hay algo que está codificado ya y que realmente eso lo lleva a tener una cierta resistencia para no hacer eso. Porque en realidad lo que quiere nuestro Padre, ¿verdad?, es la unidad con el Espíritu. Y eso, no sé si te lo habían explicado, te lo habían dicho, o no les conviene, o no lo saben, o ignoran estas instrucciones, pero sí ya están claras aquí. ¿Por qué tratamos nosotros muchas veces de crear una unidad? Pero para nosotros. ¿Están aquí? Amén. Gloria a Dios. Así es. Así que la instrucción aquí está muy clara. En Efesios 4:1 al 6. Este mensaje va a ser cortito, No crean que lo vamos a hacer largo. No tiene caso meterle paja. No tiene caso, de veras. No tiene caso. Así es un tema corto. Lo que realmente sí se le ve caso, sí se le ve luz, sí se le ve vida, sí se le ve buena intención, es que este mensaje quede claro. ¿Cuál es nuestra función para mantener la unidad? En Colosenses capítulo 3:12 dice:
Vestirnos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también hacedlo vosotros. Ser solícitos en guardar la paz, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso dice Efesios 4:3, ¿verdad? Amén. Y también lo dice Colosenses capítulo 3:12, por si acaso se nos pasa allá a Efesios, aquí está en Colosenses 3:12 también, en el cual es necesario para que el fruto del Espíritu de Dios sea manifiesto en quienes, en cada uno de nosotros, ¿verdad? En cada uno de nosotros o los escogidos. Así dice la palabra, Colosenses 3:12. Vestirnos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Eso es a los escogidos, a los llamados, a los escogidos. En pocas palabras, este vínculo, la paz, no la puedes guardar, no la puedes llevar a cabo con aquel que no ha sido llamado de parte de Dios, con aquel que no está siendo llamado a guardar la paz. Para aquel que realmente en el momento en que uno está con alguien que realmente fue llamado por Dios, con alguien que está fuera del orden, con alguien que no tiene una identidad de parte de Dios, que no es realmente llamado por Dios, con ese olvídate así por lo claro de que puedas llevar la fiesta en paz. Amén. O sea, no vas a poder tener unidad. ¿Por qué? Porque Él no está unido con el Espíritu. Y todo esto pues te va a llevar a más, ¿verdad? Por eso es fácil con aquel que es llamado de parte de Dios, no se batalla, no nos batallamos, al contrario, nos ayudamos, nos apoyamos en las enseñanzas. Aquel que es llamado de Dios y realmente está unido con el Espíritu de Dios, no te hace la guerra, no te contradice, sino que se une al buen vínculo, a la buena manifestación que está haciéndose en ese momento o fuera de ese momento. Sigue la paz. Amén. Así es. Ahora, Dios nos ha provisto de herramientas. Él nos ha mandado a la batalla sin armas. Dios nos ha provisto de herramientas. Él no nos haya mandado a la batalla sin armas. A uno les dio una 30-30, a otro les dio un rifle 22, a otro una pistola 38, a otro les dio un cañón, a otro les dio una espada, les dio todo eso, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Les dio helicópteros, les dio submarinos, ¿verdad? Torpedos, a uno les dio la bomba atómica, todo eso les dio, ¿verdad? ¿Será eso? Quiero decirte que Dios no provee las herramientas o las armas de ese tipo. Porque las Dios, de nuestra milicia. Dios ha provisto armas mucho más poderosas que esas. ¿Por qué? ¿Por qué padre manda a un hijo? ¿Por qué padre manda a un hijo por el mundo sin haberle dado una preparación previa? Tan buenos los errores de dedo. ¿Por qué el padre manda No. Mira. ¿Qué padre manda a un hijo? Dice, ¿por qué qué padre manda a un hijo por el mundo sin haberle dado una preparación previa?
Ningún padre. Todos queremos que nuestros hijos estén preparados para la vida. ¿Por qué padre? ¿Por qué estás comiéndote una frase, una palabrita? ¿Por qué padre manda un hijo? ¿Por qué? ¿Porque qué? Porque ¿qué padre manda un hijo por el mundo sin haberle dado una preparación previa? Yo creo que el ejemplo que le puse está muy bueno. La arma que debe traer un hijo es la gracia. En Efesios, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Santo. Esa es un arma poderosísima. También otras armas muy poderosas son los dones y los talentos. Nos ha provisto de los dones y nos ha provisto de talentos. En Salmo 68, 18 dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Miren, aquí me tuve que quebrar la cabeza un poco yo para poder entender este punto. Yo sé que hay muchos muy entendidos, mira, rápido, que quisieran que ponerse aquí en la pantalla y enseñar todo lo que ahorita se estaba mencionando aquí. Pero como es algo que realmente se está proyectando en este momento, es muy importante poner atención. ¿Por qué? Porque es necesario. En Efesios 4:8 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, y llevó a la cautividad, y dio dones a los hombres. Nos ha dado una libertad, ¿verdad? Así es. Pero en el Salmo 68, 18 dice que nos ha provisto de los dones y los talentos. Pero aquí donde yo tuve una guerra, aquí, ¿verdad? Una batalla en la mente. ¿Cómo es que Dios, o sea, nuestro Padre, le da también a los rebeldes para que habite entre ellos? Y les da los dones y les da los talentos. ¿En qué cabeza cabe que un Dios que está mandando a hacer unidad también le da los dones y los talentos a alguien que se rebela, a un rebelde, a una rebelde en el mover de Dios? Y quiero decirles que en esta área, vuelvo a repetir, yo la verdad me quedé así, mira, se me inflamó el cerebro, ¿verdad? Dios reprenda al diablo. Se me tuvo que desinflamar, se me volvió a inflamar otra vez de nuevo. Y la verdad, pude entender. Porque hoy en día está lleno de testimonios de gente que se rebelaba ante Dios. Hoy en día hay muchas personas que realmente hasta maldecían a Dios. ¿Están oyendo? Santo. Ahora le dio los dones, le dio los talentos, le dio la gracia y pueden crear una unidad con el Espíritu. En pocas palabras, vuelven a nacer de nuevo. En pocas palabras, son convertidos. Ahora esa rebeldía
la usan, ¿para qué? Con esa gracia, con ese talento, para revelarse a todo lo que es contrario a lo de Dios. Santo. En pocas palabras, donde sobreabundó, El pecado. donde sobreabundó la desgracia, donde sobreabundó lo que viene siendo... Buenas tardes, ministro Vázquez. Buenas tardes. No digo buenos días. Quiero decirles que aquí en esta área ya se está enfriando la comida. Qué bueno que llegó a tiempo a conectarse. Ánimo, ánimo. Sí, ya tenemos como 15 minutos conectados. Miren, lo vuelvo a repetir. Subiste a lo alto y cautivaste la cautividad y tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes. También a ellos les da dones. Y ahorita hablábamos de las armas, del armamento que les da a los rebeldes. Sí, pero aquí por eso menciono, le digo que batallé mucho yo para poder aterrizar lo que la palabra, el Espíritu de Dios nos quiere mostrar, nos quiere dar. ¿Cómo se pone un Dios así, que se pone a darle de ese tipo de dones a un rebelde? Pero quiero decirles que se los da cuando se convierten a Él, se hacen manifiestos, se activan. Y dice para que habite Dios en ellos. Si leemos si terminamos de leer ese salmo, dice, y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Y sí, exactamente es eso pues que acabas de mencionar. Y nos ha dado libertad en Efesios 4:8, dice, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio los dones a los hombres. Ahora, tienes que tener claro cuál es tu llamado. Aquí está buena la fiesta, ¿eh? Debemos de tener claro cuál es el llamado. Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de vocación con lo que fuiste llamado. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que si no hay apóstoles, pues no hay profetas. Y si no hay profetas, no hay evangelistas. Y si no hay pastores, no hay maestros. En pocas palabras, claro que los hay. Claro que los hay. Y cada quien tiene muy claro cuál es su llamado y su función. Amén. Así es. Y no voy a meterme mucho en esto. Así es. No hace que se aparezca el señor del guitarrón. Ya no le voy a decir como le dije el otro día, porque pues era necesario decirle una vez nada. Y van a decir, ¿cómo está eso? ¿Cómo van a estar los apóstoles todavía? Puros pastores hay ahora. Así habla, ¿verdad? Ya saben quién es, ¿no? Si aún no tienes claro cuál es tu llamado, quiero externarlo, quiero hablarlo, quiero decirte que el Padre Celestial,
nos ha dado a todos una asignación, un ministerio de reconciliación. ¿Qué te parece? O sea, que no andes diciendo que no eres útil en Él, en este mover, en el mover de Dios. Así es. Nadie puede decir yo no. O sea que en pocas palabras, nadie, como dice mi amada esposa aquí, que sin ella yo no estuviera aquí sentado. A lo mejor anduviera allá en otras partes. No sé. Solamente Dios sabe. Bueno. 2 Corintios 5:18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus iniquidades, sus pecados, sus errores, ¿cómo le quieren llamar? Sus faltas ante la sociedad, ante su familia, ante todos. Y este es un buen momento para decirte que es necesario que aquellos que hemos sido reconciliados con nuestro Padre Dios, te hacemos una exhortación, una invitación sincera, así, sincera, no maquillada, sin ser fariseo, que te reconcilies con Dios. Dios no te toma en cuenta todo lo malo que has hecho. Todo lo malo, mira. Él está dispuesto a recibirte. Aunque te den carrilla, aunque te digan ya te fuiste con los hermanos. No que eras muy duro de pelar. No que eras muy hombrecito. No que tú no te ibas a unir con ellos. Mira, deja que te digan hasta lo que no. A mí me han dicho hasta lo que no también, y aquí sigo y he permanecido por la gracia de Dios, y la verdad vivo feliz. Amén. Puedo desayunar a gusto, puedo comer a gusto, puedo cenar a gusto, puedo tomar a gusto, o sea, café. No anden teniendo esos pensamientos, no anden teniendo esos pensamientos muy ligeros. Y la verdad, me ha salido mucho más barato estar en este mover profético, en este mover de Dios. Hay paz en mi corazón, hago unidad con el Espíritu, no hago unidad con los moveres, corrientes eclesiásticas, babilónicas. Las corrientes del mundo. No hago ese tipo de unidad yo, ni tampoco llamo a las personas que están escuchando a que hagan unidad, ni que tampoco hagan confraternidad. Eso no es de Dios, eso es de la carne, eso es querer manifestar fuerza en competencia con las demás religiones. ¿Para qué compiten si pertenecen a la misma? Salieron de ahí. Por eso la palabra de Dios dice que hay que probar todos los espíritus. En realidad dice, aquí estaban con nosotros, pero no salieron de nosotros. Lo cierto es que créanme, no me muestro bueno, tengo mis grandes errores, no soy una persona buena, no por eso me llamó mi padre a llevar este mover. No me llamó por bueno, ni tampoco me creo bueno. Quiero decirte que depender de Dios es lo mejor que me ha pasado. Es lo mejor que me ha pasado. Porque andando allá como andábamos antes, sin dirección de rebelde con Dios, hay que pagar multas, hay que pagar choques de carro, hay que pagar mordida, hay que soltar dinero en los retenes para que no te encierren, aumentando la corrupción, y después muy humildito con la autoridad, dando
dando ahí dinero para que no lo encierren a uno, y saliendo ahí y se vuelve muy hombre, muy valiente, como muchos gritones y gritonas hoy en día. ¿A poco no es cierto? Si digo mentiras, miren, la verdad, dejo de enseñar esto. Pero en realidad eso es. Ante la autoridad le tiemblan las canillas, las piernitas. Pero nomás salen de ahí, le empiezan a decir hasta lo que no a las autoridades, los retenes. Así ya conocemos, pues. Ya conocemos quiénes son. Así que 2 Corintios capítulo 5, 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Así que todos podemos hacer esa función. Pero, le vuelvo a decir, tienes que tener muy claro cuál es tu llamado. Y lo vuelvo a repetir por aquellos que se conectaron. Si no hay apóstoles, tampoco hay profetas. Y si no hay profetas, tampoco hay evangelistas. Y si no hay pastores, tampoco hay maestros eficientes. No los hay. Así que estos ministerios son muy necesarios. ¿Para qué? Para poder hacer una perfección en lo que viene siendo el cuerpo de Cristo. Entonces aquí vamos a cerrar ya, pero no sin antes voy a descodificar lo que viene siendo Efesios 4, 1 al 6. Dice lo siguiente, la unidad del Espíritu. Dice, yo pues preso en el Señor, les ruego que anden como dignos de vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamado, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Y descodificando esta pequeña porción poderosísima en Efesios 4, 1 al 6, nos podemos ver nosotros caminando con los creyentes. Podemos ver que está el Espíritu de Dios por medio del que lo escribió en esta pequeña porción en Efesios. En el versículo 1 nos podemos dar cuenta que nos exhorta, nos llama y sobre todo de una manera muy poderosa, siendo humildes en el versículo 2, teniendo mansedumbre, teniendo benignidad y sobre todo longanimidad, que significa tener mucha paciencia, para no airarnos, para no despotricar, tener esa mansedumbre, dice, ¿verdad? Mansedumbre y benignidad, en pocas palabras, siendo perdonadores. Perdonar a aquellos que nos hacen con malas intenciones, muchas veces consciente o inconsciente, pero la mayoría de las veces es consciente y debemos de perdonar. Perdonar significa soltar aquello, y una vez que sueltas aquello que te está castrando, lastimando, perdonando, te liberas, eres libertado. Aún aquella persona no te pase, no te trague, no te mastique, no te acepte como eres tú persona, sea hombre o sea mujer, aún así se debe hacer manifiesto esa benignidad. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a reconciliar. ¿Para quién? Para aquel que está llamando
nuestro Padre Dios. A los rebeldes, pues, se les hace manifiesto cuando se les presenta uno que trae una asignación poderosa, como ya les mencioné. A esos rebeldes los agarra un apóstol y les pega una leída de cartilla y los hace hasta llorar. Les dice sus verdades, no le tiembla, no tiene misericordia. Les dice con palabras antisonantes, como dice Pablo, ahora les voy a hablar como carnales, le dijo. Y la Biblia pues no reporta si les recordó su mamá, o les recordó su papá, o les recordó su pasado, pero le dijo ahora, pero sí les dijo, oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha encantado? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los está llevando por otro camino? ¿Quién? Les dijo. Y yo creo que aquí la Biblia, como es santa, pues no registró lo que le dijo, porque ustedes saben bien, cuando habla una persona carnal, le sale, ¿qué le sale? Víboras, sapos, cocodrilos, dinosaurios, le sale hasta de todo por esa boca, ¿verdad? Entonces Pablo dijo eso, les voy a hablar como carnales ahora, hijos de acá y allá, ¿verdad? Algo les ha de haber dicho, no lo registra la Biblia, entonces no voy a especular para no... Bueno, de todas maneras soy criticado, me van a decir que soy hipócrita, que soy fariseo, que soy falso, que enseño el error, que no estoy unido con las corrientes que hay aquí en México, gracias a Dios. Mi padre me sacó y él me sacó con un fin. ¿De qué? De ser su esclavo. Voy a hablar más fuerte. Su esclavo, así como se escucha, esclavo. Amén. Para que más te guste. Bueno, esa es la decodificación. Los dejo, aunque no vivo lejos, pero los dejo porque mi esposa le están... Mira, les veo que le sale humo por la mano. Mira, algo les va a decir. Ya cuando veo eso en lo espiritual, Dios mío. Santo. Bueno, como hemos podido escuchar, el principio de la unidad, este principio de la unidad de que se trató el tema de hoy, nos lleva a una introspección y a una reflexión de preguntarnos qué tenemos en nuestras manos, qué dones y talentos nos ha provisto el Padre, si los estamos llevando a cabo, si los estamos desarrollando, porque nunca es tarde para empezar, ya que esto nos dará la fuerza, nos dará la firmeza para continuar con la encomienda. Y quiero proclamar esta mañana por ti, para que no te debilites en la fe, que no te desanimes, que sigas siendo esa herramienta útil en las manos de Dios, porque no hay mayor recompensa que el gozo de trabajar en unidad con el Señor. Dios te bendiga esta mañana.